Tuvimos un pequeño problema técnico debido a estos cortes de energía en el fluido eléctrico del Sistema Nacional Interconectado que provocan ciertas circunstancias que no se pueden lamentablemente controlar. Estamos nuevamente con ustedes, les decíamos ya para contarles quiénes nos van a acompañar en este segmento de entrevistas. En pocos instantes más, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, evaluaremos con él los resultados de la consulta popular. También nos estará en este espacio el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Conversaremos con él que viene ahora después de la consulta popular y finalmente Alfredo Dávalos, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, el impacto de la consulta popular, este nuevo escenario político que se presenta después de estos resultados, entre otros temas. Les invitamos para que se queden con nosotros, 7:52 en este espacio de entrevista estaremos con ustedes. Quien les habla, Licenia Espinel, me acompaña también Orlando Pérez. Orlando, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Licenia? Un saludo especial para la audiencia de Radio Pichincha, quienes nos siguen además en redes sociales y también, por supuesto, siempre agradecerles a los trolls y a los bots que nos acompañan en esta hora. Bienvenidos sean todos. 7:52, inmediatamente saludamos con nuestro primer invitado, Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, Leonidas? Buenos días, bienvenido. Les saludamos Orlando Pérez, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo recibieron los resultados de la consulta popular? Para el gobierno ha sido una goleada 9-2, así lo pintan también sectores cercanos al gobierno nacional y de la derecha. Consideran que esto significa un voto de confianza a la gestión del presidente de la República. Otros dicen que el voto es por el miedo, por la situación de la inseguridad, en fin, pero finalmente estas dos preguntas en las que la CONAIE se dedicó a explicarlas, a hacer campaña por el no también, que es el trabajo por horas y sobre todo el arbitraje, no obtuvo el favor de los votos y por el contrario ahí se impuso el no. ¿Cómo reciben esos resultados? ¿Cómo interpretarlos? ¿Cómo asimilarlos? ¿Y qué viene ahora después de la consulta? Buenos días, muchas gracias por la invitación a esta entrevista y un saludo cordial a nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos y ecuatorianas. Disculpas, un poco afónico, agripado, y bueno, hay que avanzar. A ver, nosotros lo tomamos con tranquilidad, los resultados. El presidente de la República lo tomó de esta manera, que pueda legitimarse su gestión a través de la consulta, por la cual gastando 62 millones de dólares, ¿cierto?, de los ecuatorianos, para mantener vigente en la política. No está preocupado del tema de la inseguridad. Por ello nosotros en muchas entrevistas habíamos dicho, así no pase la consulta en las diferentes preguntas por el sí, correspondientes a seguridad, eso pasaban por la Asamblea Nacional. Están listas las reformas. Incluso en el tema de seguridad tienes la ley de uso progresivo de la fuerza de Guillermo Lasso. Tienes la posibilidad de aplicar la Constitución de manera directa, el artículo 158. Bueno, y así podemos ir enumerando. Por lo tanto, la cereza de esta consulta, lo que le interesaba, por la cual el presidente de la República lo puso todo, es la consulta por el arbitraje internacional y por el trabajo por horas. Estas dos son la cereza del pastel. En consecuencia, la gente, frente a la realidad que estamos viviendo, votó con miedo. No, si ahorita el presidente dice que ha votado la gente porque apoya su gestión, está mintiendo. Eso dijimos al inicio, que es simplemente una oxigenación política, pero él dijo que era por seguridad. Si en este momento pone a estar poniendo estos criterios, entonces lo que confirma es nuestra hipótesis que habíamos dicho al inicio, que el presidente lo único que le interesa es su vigencia política. Por lo tanto, creo que la consulta en este momento, los temas centrales en los cuales el movimiento indígena se puso de frente con los diferentes sectores populares del Ecuador, creo que da en este momento una tranquilidad sobre estas preguntas, ya que hubiese sido mucho más jodido la lucha en nuestros territorios, sin dejar a un lado en esta posibilidad que el presidente de la República lo está construyendo, el mezclar, el tergiversar, ¿no es cierto?, las luchas populares en los territorios, involucrar con actos delictivos, con actos del narcotráfico, del crimen organizado o la minería ilegal, como están pretendiendo posesionar en diferentes puntos por las cuales estamos luchando. En ese sentido, nada más decir, ya queda en las manos del presidente que no haya ningún pretexto en estos días para que garantice la seguridad, el combate a la corrupción
no tiene ningún otro pretexto en el tema de seguridad, corrupción, en el tema de la economía, en el tema del trabajo, en el tema de inversiones. Creo que ha dejado claro la postura del pueblo ecuatoriano. Ingeniero Isa, buenos días. Un saludo especial desde acá. Una de las consideraciones que se hizo para criticar el planteamiento de la securitización del Estado ecuatoriano, con las preguntas que estaban relacionadas con eso, es que buena parte de ese argumento también estaba destinado a la militarización y también para la persecución. Eso lo han dicho ustedes, lo han dicho otras personas más, y de hecho algunos argumentos de esa naturaleza también apuntan a que con esto se aplacaría cualquier posibilidad de protesta social. ¿Qué piensa usted efectivamente si es que por esa línea va el triunfo en esas preguntas por parte del gobierno? Sí, ese es el objetivo. Eso lo habíamos dicho desde el inicio. Confundir, combatir. Se puede imaginar usted a luchadores sociales mezclando en actos de corrupción de los 22 grupos delictivos declarados en el Ecuador, pero no declaras un grupo delictivo a la mafia albanesa, la mafia vinculada al narcotráfico desde México. Entonces, lo que aquí están construyendo es un escenario para combatir todas las formas de lucha en el Ecuador. Por ello es importante la vocería nacional e internacional, donde deje absolutamente claro las acciones sobre la movilización, sobre lo que tengamos que hacer los diferentes sectores populares apegados a la Constitución de la República, vinculados en este caso al derecho a la resistencia. Sí, esa cuestión, esta intención del gobierno nacional está presente, pero nosotros sabremos defender de manera organizada en esto lo que va a significar en los siguientes días, estimado Orlando. Leonidas, representa este resultado, representa un nuevo escenario político, porque tanto las organizaciones, los sectores políticos que impulsaron el no en la campaña como el gobierno tienen, digamos, más allá del resultado, tienen una parte de razón en esta consulta. En ese sentido, las organizaciones que estuvieron a favor del no, ¿ven en este resultado una posibilidad de en un futuro cercano lograr una unidad con un objetivo común, con un denominador común, más allá del tema de organización política como tal, sino con un objetivo común? ¿Ve usted esa posibilidad después de este resultado de la consulta popular? ¿Se abre tal vez esa puerta? A ver, nosotros habíamos sido claros. Lo que pasa en el Ecuador no puede significar únicamente pensar en construir un espacio electoral de pronto, que puede ser, pero parte de la construcción mucho más amplia. Creo que en este momento no solo debe ser una posibilidad esa unidad, sino realmente tiene que ser una obligación histórica, desde los diferentes sectores populares del Ecuador, desde las diferentes corrientes de izquierda del progresismo que cuestionamos al neoliberalismo. Por lo tanto, esto no es una posibilidad, es una obligación moral, ética, con la historia en la que en este momento el Ecuador está sumido en esta imposición de las políticas neoliberales. Así que, si es que parte de aquello se puede discutir para un proceso electoral, lo que sea, pero será parte de ello. No podemos acabar en un proceso de esta magnitud únicamente llevando un escenario electoral, no salen favorecidos los cuadros y acabar destruyendo la unidad entre los diferentes sectores. Creo ahora más importante es construir un proyecto, un programa desde los diferentes ángulos que ha sido propuesto desde los diferentes sectores populares para finalmente consolidar en una fuerza que luche contra el neoliberalismo, que luche contra las imposiciones externas, que luche por la defensa de la soberanía, que luche por la defensa del patriotismo, nuestras posiciones dignas en las cuales creo importante impregnar el sueño de la mayoría de los ecuatorianos. Pero a ver, ingeniero Isa, una valoración desde el punto de vista cuantitativo da cuenta también de que la postura del no en general ha superado más del 30%, incluso en algunas preguntas se llega hasta el 35, 37% en general, y promediando, digamos, que ese sería como el voto de rechazo al gobierno del señor Daniel Noboa. Si, como plantea Diseña, esto es una confluencia y es una coincidencia de los sectores para rechazar lo que está haciendo el gobierno, ¿hasta dónde lo que ahora se puede hacer en adelante es más bien radicalizar la protesta, la oposición, o por el contrario, dejó entrever el presidente que aquí no había banderas políticas y que podría incluso, estoy interpretando sus palabras, entrar en un proceso de diálogo, de conversación con todos los sectores? Él dijo que esta consulta era el resultado de la conjunción de varias banderas políticas.
¿Es posible o como ya estamos en campaña prácticamente para las elecciones del 25, esto se cierra? Bueno, el presidente cualquier cosa dice, ¿no? Y cualquier cosa es mentira también. Hemos visto cómo actúa en cada coyuntura, en cada momento, cambiando palabras, sale a justificar lo injustificable y por lo tanto, él lo que está haciendo es una valoración política de los resultados de la consulta popular, porque no quiere cargar solo el derrotero que significó las preguntas que significaron la D y la E. Por lo tanto, él está haciendo política. Creo en este momento también hay que hacer un análisis profundo. Si bien es cierto, en este momento se está valorando los votos válidos, pero veamos el ausentismo. Hasta el día de ayer estaba un 25-30% de ausentismo. ¿Cuánto es el voto nulo? ¿Cuánto es en la sumatoria general de todo aquello? Y hacer una valoración comparativa en relación a los votos válidos, a los votos positivos, que seguramente el gobierno va a seguir todos los días machacando de que la mayoría absoluta, de ese 65% que dijeron sí, en relación a la población que no votó, ausentes, o los que salieron seguramente del país y no están en este momento en el Ecuador para consignar su voto, todo eso tenemos que hacer una valoración. En consecuencia, yo creo importante que mientras el gobierno siga asentando su tesis, creo importante para los sectores populares debemos unir y confluir en un espacio mucho más amplio para que pongamos toda la fuerza y enfrentar a todo este embate del neoliberalismo, del capitalismo, que seguramente el gobierno nacional en este momento va a intentar disuadir todas las fuerzas que confluyeron alrededor de la consulta, sobre todo en estas dos preguntas que lo hemos sido absolutamente claro. ¿Cómo entender la reacción del gobierno en el sentido de asumir los resultados de la pregunta sobre el arbitraje internacional y el trabajo por horas, en el sentido de lanzarle la responsabilidad de haber propuesto esas preguntas y de haberlas incluido en la consulta popular a otras organizaciones políticas? Me refiero a Construye en el caso del trabajo por horas y al Partido Social Cristiano en el caso del arbitraje. Al menos así lo ha ratificado esta mañana Valentina Centeno, una de las legisladoras de la bancada oficialista, persona muy cercana al presidente de la República. Resulta que ahora, después de este resultado, no ha sido la iniciativa del gobierno como tal o del presidente como tal, sino que han sido tan abiertos que han decidido incluir las propuestas de otras organizaciones políticas y plantearlas en una consulta popular. ¿Cómo leer esa reacción, Leonidas? Bueno, el presidente está haciendo lo que siempre hace, lavar las manos, está lavando las manos. Es la cereza del pastel, es lo que quisieron las élites empresariales del Ecuador, es la derecha radicalizada que quiso esto. Por lo tanto, el golpe no es solo al presidente de la República, sino a toda la maraña de las élites económicas en este país, que quieren más ganancias sobre el trabajo de la gente, que quieren más ganancias acabando territorios de los pueblos indígenas. Es el negocio de la familia Noboa, eso estaba absolutamente claro. Creo que en este momento incluso hay elementos para empezar un proceso de juicio político. Hay que hacer un proceso. A la Asamblea Nacional ahora más que nunca demandamos una fiscalización sobre los capitales que están en este momento comprometiendo alrededor de la familia Noboa frente a la minería. Eso inmediatamente se tiene que avanzar. Entonces el presidente está lavando las manos. Y además de eso, hay que dejar claro que, como en este momento dijo el pueblo ecuatoriano no al arbitraje internacional, inmediatamente tenemos que sacar del hueco que metió Guillermo Lasso y permitido por la Corte Constitucional. Inmediatamente debemos salir del CIADI, porque eso también, en la intención de resolver iniciativa económica, inversiones, cuestiones así, nos llevaron a, con el presidente Lasso, con la embajadora Ivonne Baki, llevaron a entrar nuevamente, digamos, en el CIADI. Y ahora con este resultado, lo que el presidente tiene que hacer es inmediatamente sacar del CIADI. Por lo tanto, el presidente lo que está haciendo es lavando las manos. Ahora más que nunca, por parte del pueblo ecuatoriano, del movimiento indígena, de los sectores populares, ecologistas, ambientalistas, es exigir que cumpla con el Yasuní y que cumpla, en este caso, al ser ratificado no arbitraje internacional, debe salir el Ecuador del CIADI.
Pero, ingeniero Isa, una de las cosas que usted mencionó es importante resaltar y además reflexionar el ausentismo. La interpretación de algunos es que efectivamente las condiciones del clima, los cortes de energía, pero también hay quienes dicen que a la gente esta consulta prácticamente no le ayudaba y no le resolvía los problemas de fondo de su vida cotidiana. Es decir, ahí también hay un elemento fundamental. La gente está asediada, está atemorizada, no tiene ganas de salir porque efectivamente puede encontrarse en la calle con un tiroteo, etcétera, etcétera. Y más allá de eso, en las poblaciones indígenas, ¿cuál es la valoración que ustedes hacen con respecto a la consulta? Ustedes hicieron una campaña, tuvieron eco, efectivamente en las comunidades y organizaciones, ¿esto fue un comportamiento unificado, cohesionado? ¿Cómo valora la participación en las comunidades y en las zonas de influencia de la CONAI y Pachacuti? A ver, sobre este primer elemento, creo que está presente el temor, el miedo en la gente. Muchos no salieron a votar por aquello, pero muchos también salieron a votar por aquello, porque piensan, y yo había dicho con absoluta certeza, después de vivir un montón de consultas populares que ofrecen al pueblo ecuatoriano y no cambia nada, y esta es otra de las consultas más. Vamos a ver desde el día de mañana, en este primer mes, qué cambia en el tema de seguridad. Entonces muchos fueron a votar por el miedo, por lo que está instalado en el Ecuador, por lo que ha instalado también. Han aprovechado una situación delicada de los ecuatorianos, la inseguridad, para politizar aquello y lógicamente conducir a un escenario en favor del presidente Noboa. Un segundo elemento, ¿cómo lo tomamos en las comunidades? Efectivamente, como siempre ha habido discrepancias, ha habido debate incluso, en las cuales la mayoría de la estructura del movimiento indígena decidimos votar no en esta consulta popular. Pero asimismo han habido voces que muchos de esas voces colaboran o están de acuerdo con las políticas del presidente Noboa, que seguramente tendremos muy en cuenta en las definiciones para los siguientes procesos. En consecuencia, voces que históricamente o siempre han estado vinculados a defender las políticas de la derecha neoliberales, hemos visto públicamente trabajaron por el sí. En ese sentido son siervos utilitarios de la derecha, pensando seguramente que van a tener réditos políticos. Nosotros sobre el debate hemos defendido la tesis que adoptó la mayoría de las organizaciones de pueblos y nacionalidades, y el resto hará cargo de lo que ha definido en su postura individualizada, ¿no? Pero le hacía esta pregunta, ingeniero Isa, porque la campaña que desarrolló el presidente Noboa se instaló también en las comunidades campesinas e indígenas. Usted no se olvidará de la presencia, por ejemplo, en la provincia de Imbabura, donde se le entregó un bastón de mando, etcétera. ¿Usted cree que eso también ha influido en la participación activa en contra de las preguntas de la consulta por parte de estas comunidades? ¿Cree que efectivamente hay una incidencia y una cooptación de ciertos liderazgos, de ciertas organizaciones con el gobierno? Sí, hay que ser objetivos. Yo jamás voy a negar una cuestión que está pasando en este momento. Efectivamente hay cooptación de ciertos dirigentes que están al servicio de las políticas neoliberales. Lamento mucho que esa gente que ahora están al servicio de la derecha ecuatoriana, cuando estábamos luchando en tiempo de Rafael Correa, ellos se emulaban, ¿no? Se emulaban como los únicos dirigentes que podían luchar por los derechos de todos. Y resulta que ahora se vuelven, ¿qué hicieron? Construyeron un escenario de lucha para catapultarse y quedar al servicio del gobierno de la derecha. Es lo más vergonzoso realmente que ha pasado, ¿no? Y claro, ellos justifican diciendo que es el derecho, sí, derecho ciudadano, derecho individual, ¿cierto? Que hayan adoptado esa postura, pero sin embargo ha sido lesivo para las estructuras del movimiento indígena. Debemos ser absolutamente responsables con esta valoración. Si efectivamente el gobierno nacional se ha tomado algunos cuadros que puso al servicio de su política en ese sentido, y lógicamente entraron a algunos territorios, y muchos de esos territorios también lo rechazaron. Muchos de esos territorios que en este momento rechazaron, lógicamente hay una postura mucho más clara. Y algunos territorios que, en este caso, estaban alineados a la postura del presidente Noboa y muchos siervos utilizados por el presidente Noboa,
lógicamente, de aquí en adelante intentarán seguir permeando dentro del movimiento indígena. Leonidas, ¿ustedes sienten que con este triunfo en las 9 preguntas de la consulta popular por parte del gobierno, capitalizó o se capitalizó políticamente con miras al 2025? ¿Cree que esto le alcanza? ¿O por el contrario, cree que esto puede jugar en contra, tomando en cuenta la gran expectativa que hay entre la población a raíz de esta consulta por cómo se la presentó, con el argumento de que esto va a resolver los problemas de inseguridad prácticamente de forma instantánea? Y vemos que ni con la aplicación del estado permanente, de estado de excepción, o el conflicto armado interno, o el plan de seguridad denominado Fénix, la situación continúa en las mismas. No tenemos mayores éxitos. Se ha reducido en índices muy bajos el número de muertes violentas, pero es una cosa que sube y que baja, que vuelve a subir, y la situación de inseguridad continúa. ¿Usted cree que le alcanza al gobierno como para presentarse fortalecido al 2025? Bueno, el gobierno, esa fue su intención, eso es lo que quiere, por ello gastó 62 millones de dólares, la plata de los ecuatorianos. Eso es lo que está construyendo en este momento. Por parte de la población, en cambio, decidió por el miedo, por la inseguridad que se vive en el Ecuador. Ahora depende única y exclusivamente de la decisión del gobierno nacional. En este momento tienes la consulta, tienes que contiene la extradición, cumplimiento de penas, recuperación de bienes mal habidos. Todo este tema de la inseguridad y corrupción, pues queda en las manos del presidente. Que esto construya en favor de su imagen, estaremos atentos, ¿no? Porque eso es la intención original del presidente de la República. Nosotros lo hemos denunciado esto, pero sin embargo, la población, vamos a ver cuánto de lo que decidió en las urnas va a concretizar en la realidad. Ahora, para cerrar entonces, ingeniero Isa, variando de la consulta, o pasando, perdón, de la consulta al escenario electoral, hay un camino largo, hay un camino todavía que recorrer. En este país puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, lo vimos, etcétera. Hay cortes de energía que no se van a resolver en el corto plazo, algunos hablan incluso de 2 a 3 meses para resolver este problema de energía. ¿Qué condiciones hay? ¿Qué garantías hay para el sector progresista, para el movimiento social, para los sectores populares, de contar con candidaturas y además con garantías para poder participar en las próximas elecciones? Le digo esto porque hay varios señalamientos, hay varios puntos de vista que dicen que si se pueden hacer asaltos a la embajada, matar un candidato, también se pueden anular a candidaturas que puedan de alguna manera disputar el poder político a Noboa, que en este momento parecería como el único candidato a la derecha. ¿Usted cree que se van a gestar condiciones, garantías para efectivamente un proceso electoral sin empañarse con crímenes, con asaltos, con una serie de eventos que ya se han visto y que no sorprenderían a nadie si es que se repiten? Bueno, es un escenario complejo que vivimos en el Ecuador. Yo mismo, en la participación en Naciones Unidas, había hecho eco. Estamos siendo hostigados, estamos siendo perseguidos, hay seguimientos minuciosos. Seguramente esto no estoy viviendo solo yo, seguramente muchos otros líderes, actores que están siendo críticos de esta política. Si, imagínense, el presidente de la República hasta tiene un cierto comportamiento psicópata. Imagínense lo que está haciendo a su fórmula, a su binomio, a la señora vicepresidenta de la República, que en este caso, por una decisión política, decidió enviar a la guerra en Israel. Se puede imaginar. Ya cuando está allá, hizo un proceso, ¿será verdad? ¿Será mentira? Porque en este momento, como la justicia está siendo utilizada políticamente por los diferentes gobiernos de turno, uno cómo saber si realmente estaba o no estaba metido el hijo de la señora vicepresidenta en tráfico de influencias. Imagínate, el mensaje está claro, jodes y te vas a la roca, ¿cierto? Si eso hace con su binomio, además de eso, rompe cualquier forma, rompe con el derecho internacional, rompe con el derecho al asilo, rompe con todas formas de diplomacia del Ecuador que debe tener con el mundo si está dispuesto a romper aquello. O en este momento mismo que vimos en la última semana, culpando a sus allegados, a su círculo de confianza, la ministra de Energía, creo, ¿no? Que finalmente
le puso un proceso judicial. Eso es lo que nos hicieron entender a los ecuatorianos. Está poniendo un proceso, en este caso, supuestamente por sabotaje. Cuando tú vas a ver, en este caso, el agua no existe, no es porque abrieron las válvulas. Si están dispuestos a construir todos esos escenarios con su propia gente, imagínense, otro elemento, en Palo Quemado, si estuvieron con absoluta cordura, como lo hiciera en su debido momento Hitler, imagínense, con absoluta cordura, con absoluta planificación, no es que estaban dudando, no, con absoluta cordura, planificación, Palo Quemado, Las Pampas, elevaron a nivel nacional. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desde Palo Quemado dieron una rueda de prensa diciendo que están combatiendo terroristas y generaron un proceso de 72 hermanos campesinos agricultores con un proceso de terrorismo. Si están dispuestos a hacer aquello, ¿cómo no van a pensar eliminar físicamente, políticamente, ideológicamente a los adversarios? Así que yo les invito, hermanos ecuatorianos, no es una cuestión menor, no es un problema de disputa con la derecha, es una derecha radicalizada con actitudes fascistas, ¿cierto? Si miramos alrededor de lo que han salido a insultar a estos viejos cuadros fascistas de la derecha que están alrededor de Daniel Noboa, radicalizados, pues eso tenemos que tomar muy en cuenta. Y les invito a los diferentes sectores de la izquierda, a los diferentes sectores sociales, a los diferentes sectores populares, unificar en un proyecto. No podemos acabar de pronto en el cálculo de las siguientes elecciones. Las siguientes elecciones sí efectivamente puede ser parte de aquello, pero creo importante ahora poder construir un espacio amplio donde discutamos el proyecto de país. Y si de ese proceso hay un proceso electoral, bienvenido sea, pero que no destruya la unidad por intereses electorales. De eso ya lo hemos vivido en el Ecuador por muchas referencias en los años anteriores. Muchísimas gracias, Leonidas, muy gentil por acompañarnos, por contarnos sus reacciones después del resultado de la consulta popular. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos y todas. Lo propio para usted, para